Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Son palabras que impresionan cada vez que las meditamos, nos causan, por una parte, impresión, y por otra parte nos dan mucha paz. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Hay épocas en las que esos poderes pues se hacen como más presentes. En otras parece que va todo más sobre ruedas. El enemigo no descansa nunca, pero sus poderes no prevalecerán nunca contra la Iglesia. Qué importante es que entendamos hasta donde Dios nos da a entender y lo que nuestras entendederas nos permiten, que entendamos lo que es la Iglesia. Porque si no entendemos lo que es la Iglesia, tampoco vamos a entender lo que es la obra. La obra se entiende solamente dentro de la Iglesia. La obra está en este mundo para servir a la Iglesia, no de cualquier manera, no como cualquier otra persona o como cualquier otra organización, sino como la Iglesia quiere ser servida, le gustaba decir a nuestro Padre. Dios se sirvió de nuestro Padre para mostrarnos cómo quiere que a través de la obra nosotros, cada uno de nosotros personalmente, con sus circunstancias personales que bien conoces tú, Señor, que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida, como tú, Señor, quieres que te sirvamos. Hay, desde luego, muchas imágenes que los teólogos han desarrollado y han explicado para explicar lo que es la Iglesia. Son imágenes siempre parciales, que ponen el acento o ponen el foco en un aspecto particular, concreto, de la Iglesia. Y así, por ejemplo, sabemos, porque lo hemos estudiado, lo hemos leído al menos,
se habla de la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Y con esa imagen lo que se pone de manifiesto es la unidad que hay entre todos los miembros de la Iglesia. Una Iglesia en la que como cuerpo místico de Cristo, Señor, tú eres la cabeza y nosotros somos los miembros. Claro, esa imagen, porque no deja de ser una imagen que tiene también sus limitaciones, nos permite entender la unidad tan estrecha que existe entre todos sus miembros, la importancia que tenemos todos. Nadie es alguien que, o sea, nadie es pues como alguien que no hace falta, que es poco importante. Todos somos importantes. San Pablo lo dice muy claramente. ¿Acaso el ojo puede decir a la mano, ya no me eres necesaria? O quizás el pie podría andar y dirigirse donde quiere dirigirse si no fuera por el ojo. Lo importante es la cabeza, pero todos formamos parte de ese cuerpo místico de la Iglesia, donde tú, Señor, eres la cabeza, la que dirige, la que realmente pues orienta toda nuestra actuación, la que vivifica. También se pone otra imagen para explicar lo que es la Iglesia. Podría decirse que la Iglesia, alguno podría decir, y a veces así, es como hay muchas personas que la ven, sobre todo personas que no tienen fe, que ven a la Iglesia como una organización puramente o meramente humana, incluso algunos como una estructura política, algunos, en el mejor de los casos, cuando no se tiene fe, pues como una ONG que está pues al servicio de los pobres, al servicio de las personas que en fin, que nadie escucha. Y eso pues es verdad, pero no es el núcleo de lo que es la Iglesia. La Iglesia, se dice también, es una familia. Una familia. Como también se habla de que la Santísima Trinidad es, en su vida íntima, es una familia. Una familia en la que, como ocurre con cualquier familia normal, uno no se apunta a una familia. Hombre, a mí me gusta esta familia y bueno, a mí esto de la Eucaristía, perdóname, Señor, quizás por este modo de expresarme, ¿no? Pero no es una cuestión de que uno se apunte, de que uno pues realmente estudie detenidamente los cines y bueno, pues decide que bueno, yo me apunto y ese apuntarse es durante un tiempo. La obra no es una organización humana. Desde luego necesita una organización. Está hecha por hombres, por tanto hay una organización humana, pero eso es, por así decir, la superficie de la Iglesia. La Iglesia es familia, y eso donde pone el acento o uno de los aspectos que se destaca con esa imagen de la obra, la Iglesia, y la obra como partecica de la Iglesia, que es familia, pues lo que se pone de manifiesto es que a esa familia somos llamados. Somos llamados, claro, es una familia con vínculos sobrenaturales y por tanto el modo de llamar no es lo mismo que una familia de sangre. Uno nace en una familia, es decir, es llamado a formar parte de una familia humana, digamos, de la sangre. Uno no elige la propia familia. Uno es llamado a formar parte de esa familia, en la familia de sangre con las características propias de esa llamada. Pero en la Iglesia, pues también tiene sus características propias, pero es una llamada.
Es una llamada y una llamada no de cualquier entidad, no de cualquier persona, sino una llamada que tú nos haces, Señor. Jesucristo nos llama a formar parte de su familia, de la familia de la Iglesia, de la Iglesia vista como familia donde todos somos importantes, como cuando hablábamos de ese cuerpo místico de Cristo, donde todos tenemos nuestra función, donde se nos llama a ocupar un lugar concreto y ninguno es más importante que otro, así a priori. En una familia, pues, somos de esa familia porque somos hijos. Formamos parte de una familia como hijos. Esa es la característica que es raíz de nuestra pertenencia a una familia. Y somos hijos con todas las consecuencias. También, y eso ocurre con la familia de Dios, con tu familia, Señor, en la herencia que nos tienes prometida. Hemos sido llamados a formar parte de tu familia, de la familia de Nazaret, que es, como por así decir, una imagen de esa familia que es la Santísima Trinidad. El Señor nos llama a formar parte de esa familia y, por tanto, pues no es un apuntarse. Sí, puede haber vínculos jurídicos, en fin, todo lo que humanamente comporta, porque somos humanos y porque hay unos modos de hacer. Lo mismo que cuando uno nace en una familia, pues hay unos lazos biológicos que son necesarios. Incluso, bueno, si hay una adopción, es filiación, pero digamos, se trasciende esos vínculos biológicos porque la filiación es mucho más profunda que simplemente una descendencia según los genes. Hay algo mucho más profundo. Y formar parte de la familia de Dios es algo muy hondo, muy profundo. Señor, formar parte de tu familia, qué orgullo. Qué orgullo podernos llamar hijos tuyos, hijos de Dios. Y cada uno según lo peculiar de esa llamada. Y somos hijos porque tenemos un Padre. La Iglesia es familia y por eso al Papa se le llama Santo Padre, porque todos somos hijos de Dios a través de esa participación de la paternidad que tiene el Santo Padre, y en nuestro caso participamos de esa filiación divina a través de la filiación al Padre. Claro, esto nos permite comprender que para nosotros el que tengamos Padre, el que el prelado sea el Padre, no es una cuestión ornamental. También esta manera de hablar pues incluso nos hiere un poco, ¿no? Y nos resulta un poco como casi, digamos, molesta, ¿no? ¿Cómo va a ser un adorno el Padre? No, es que sabemos perfectamente que el Padre para nosotros es algo esencial, porque si no nos hallamos familia, no podríamos estar dentro de esa corriente de la Iglesia, no podríamos pertenecer a ese cuerpo místico de Cristo, no podríamos llamar a Dios Padre, Padre precisamente. No te podríamos llamar Padre. No seríamos hijos en Cristo, Señor, en ti mismo, en que nos presides ahora en la Eucaristía. Por eso no se puede decir que uno se apunte a la obra, como uno no se apunta a la Iglesia, como uno no se apunta a una familia concreta, sino que somos llamados. Somos llamados, y además no es una cuestión de casualidad, de suerte. Yo pasaba por ahí. También el Señor, digamos, elige a personas que estaban cerca de Él para formar ese grupo inicial de apóstoles, para hacerlo formar parte de esa familia que fundaba, que es la familia de la Iglesia.
Y Eligior pues, no se fue a Roma a buscar pues, a los mejores con los criterios humanos. No, pues tenía allí a su primo, a su hermano, al hermano de su primo, y a esas personas que conocía, porque eran pescadores, que estaban allí, por donde él había pasado, con los que quizás él había jugado y que conocía. Pero eso Dios lo había previsto desde la eternidad, no como una cosa muy lejana en el tiempo, sino desde esa eternidad que es la presencia eterna de Dios. Somos hijos de Dios y nosotros hemos comprendido y vivimos esa filiación precisamente porque somos hijos del Padre. Hijos de nuestro Padre, en primer lugar, y después de los padres que le han ido sucediendo, de los prelados ahora, del prelado actual al que llamamos, lógicamente, el Padre. Y eso pues transforma nuestra vida, porque claro, pertenecer a una familia u otra es algo que determina completamente, pues muchas veces a qué me voy a dedicar, los recursos que tengo. Claro, nosotros tenemos los recursos de Dios para cumplir lo que es propio de nuestra familia, que es, pues, si miramos a la obra, pues llevar a Dios con nosotros, identificarnos con Cristo y por tanto ser sembradores de paz y alegría en las circunstancias ordinarias, en el trabajo normal, todo esto que tantas veces hemos oído. Cuántas gracias tenemos que darte, Señor, por habernos hecho de esta manera, aunque a veces pues no nos portemos como buenos hijos, porque somos humanos, el Santo Padre es humano, el Padre es humano, nosotros somos humanos y por tanto tenemos defectos y somos distintos. Basta pensar en los padres que hemos tenido hasta ahora, nuestro padre, qué diferente era del Padre y qué sintonía había entre ellos. Muchos han destacado el hecho de que hemos aprendido a vivir la filiación a nuestro Padre fijándonos en don Álvaro, por ejemplo, porque fue como el modelo de lo que es ser hijo de nuestro Padre, ser hijo del Padre. Pues tenemos que aprender, por supuesto, de las personas que nos han antecedido y hemos pienso yo que podemos estar plenamente orgullosos de ser de esta familia. Y ya digo que aunque a veces pues no nos portemos bien. ¿Cuántas familias pues tienen a veces pues alguien que en fin, que pasa por un mal momento? Eso no es lo esencial. Habrá que ayudarle, habrá que poner medios, habrá que hacer, en fin, lo que veamos que tengamos que hacer, pero Señor, somos de tu familia y gracias a eso podemos llamarnos y somos realmente hijos tuyos, hijos de Dios. Eso lo destacaba don Pedro Rodríguez, que por cierto me dio una gran alegría en verlo el otro día, el domingo pasado, en la ordenación de diáconos que hubo en Bidasoa. Pues estábamos concelebrando con todas las medidas pues que ahora mismo se exigen y estábamos concelebrando pues varios sacerdotes y uno de ellos, y a mí me llamó la atención, pues era don Pedro Rodríguez, que estaba pues como lo conocía antes del confinamiento y antes de todo este asunto que hemos pasado, ¿no? Bueno, pues en una ocasión le oí decir, en una charla que dio, ¿no?, que con ese estilo brillante, ¿no?, e incisivo que él tiene, que quizás el Padre, nuestro Padre comprendió que Él era Padre de todos nosotros de una manera muy especial en aquel episodio del tranvía en el que el Señor le hizo ver su filiación. Eso fue una gracia tan profunda, tan fuerte, tan grande, que nuestro Padre, decía él, como que comprendió que esa filiación
tenía él que transmitirla con su paternidad, siendo él padre de una familia, a todos y cada uno de nosotros. Es algo que Dios dispuso así. Fue como esa moción, ¿no? Lo que implicaba esa moción tan grande que nunca, al menos no es normal que el Señor dé gracias tan fuertes para que uno se quede con ellas sin más, sino que eso siempre tiene repercusión, el bien es difusivo. Pues hijos de nuestro Padre, hijos de Dios, y a través del Padre, y damos muchas gracias al Señor porque nuestro Padre en uno de los textos que hay por ahí publicados, que se llama Un solo corazón, decía nuestro Padre, y es algo que podemos ver que se ha cumplido en cada uno de los padres que le han sucedido, dice, existen dos clases de pastores. El pastor que se queda detrás de las ovejas y las conduce azuzando los perros, tirando piedras a las que se desvían, gritando a las que quedan rezagadas. Y existe el pastor que va delante, abriendo camino y vadeando obstáculos, animando al rebaño con sus silbos. Yo he procurado ir delante siempre. Ir por delante, daros ejemplo, es más difícil, pero es más eficaz. Es motivo de orgullo para nosotros estas palabras, saber que son una realidad en nuestro Padre, que son una realidad en don Álvaro, que son una realidad, o que han sido una realidad en don Javier, que son una realidad ahora en el Padre actual, en don Fernando, que en el 2017, cuando hizo la entrada solemne en Santa María de la Paz, la iglesia prelaticia, una vez que había sido ya designado por el Papa como padre, hacía una reflexión sobre lo que significaba ser el Padre. Ya no tenemos mucho tiempo y tenemos que ir terminando, pero sí que destaco las tres ideas tres de las consideraciones que él hacía, porque lo que realmente reclamaba es que rezáramos para que él fuera así, porque eran características, por así decir, del Padre. ¿Cómo tiene que ser el Padre en la obra? Y él decía, rezad por mí para que yo sea así. Y hablaba, por ejemplo, de, si lo encuentro aquí, bueno, hablaba de que el padre tiene que ser una persona prudente. Prudente porque las circunstancias cambian, porque hay que tomar decisiones. Fijaos si han cambiado las cosas que tenemos a nuestro alrededor durante estos días. Y bueno, pues el Padre, pues tenemos que nosotros, si somos parte de esa familia, si somos un cuerpo místico o una partecica de ese cuerpo místico que es la Iglesia, no nos podemos desentender. Bueno, ya el Padre dirá que desde luego tenemos que pedir para que sea prudente, para que sea santo, porque nos jugamos mucho en la santidad del Padre, y tenemos que arrancar la santidad del Padre, que lo es, al Señor con nuestra oración. Él decía, es lógico, dice, entre las condiciones que San José María señaló para el Padre, tanto en Estatuta como aquí, grabadas en la sede de esta iglesia, se refería a la iglesia prelaticia, está la prudencia. Prudencia que yo os ruego que la pidáis al Señor para mí. Y más adelante decía, otra característica que tiene que tener el Padre es la piedad, ser muy piadoso. Y también pedía que fuéramos nosotros piadosos para ayudarle a él a ser también muy piadoso. Él recordaba
que San José María aseguraba que la piedad es el remedio de los remedios. ¿Y cuántos remedios necesitamos ahora? ¿Cuántos, digamos, pues, sufrimientos, desaguisados? El remedio de los remedios es la piedad. Por eso hemos de procurar nosotros ser piadosos, pero también pensando en el Padre, pidiendo por la piedad del Padre. Y con esto ya acabo, ¿no? Porque otra característica, señalaba entonces el Padre, es el amor a la Iglesia y al Papa. No puede ser de otra manera, porque lo decíamos al inicio, estamos para servir a la Iglesia y somos partecica de la Iglesia. Por tanto, también hemos de amar con ese amor que no sea un amor ingenuo, como nuestro Padre decía, que perdió la ingenuidad cuando llegó a Roma, sino más teológico, pero al mismo tiempo más profundo, más real, que nos duela la Iglesia cuando hay algo que sea motivo de dolor, que nos enorgullezca, que nos dé alegría, tantas cosas, y en particular la santidad que promueve la Iglesia en el mundo entero. ¿Cuántas personas santas hay? Y que las tenemos cerca muchas veces. Y no podemos pasar por alto esa santidad. Pues vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle a nuestra Madre, a nuestra Madre la Virgen. Así lo expresaba también el Padre, don Fernando, en esa misma homilía. Pues pedid al Señor que el Padre, ahora y siempre, haga realidad ese lema de nuestro fundador: omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Todos con Pedro, a Jesús por María. Que de verdad vayamos todos muy unidos al Papa, ahora Francisco, a Jesús, a ti, Señor, que estás siempre esperando con los brazos abiertos en el sagrario, por María, que también nos abraza continuamente. Te doy gracia, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.